Mi nombre es Rubén Darío Vázquez, soy profesor en la FES Aragón y también en la Universidad Iberoamericana. Trabajo en algunos medios de comunicación como Forbes, como Limer, y colaboro con algunos otros medios como Milenio, como La Razón, Reforma, etc. Bueno, mira, hay un par de generaciones que en este momento están utilizando las redes sociales, ¿no? De hecho, es bien interesante lo que está sucediendo en la cuestión de las redes sociales porque tenemos a 4 generaciones interactuando con la misma tecnología. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, los mayores de 50 años o los baby boomers, pues están conociendo, están descubriendo las redes sociales y están empezando a interactuar con ellas, ¿no? Básicamente son estas personas mayores que atiborran Facebook, que están en Facebook y que son pues las tías que nos mandan las cadenas religiosas y los piolines y demás, ¿no? Por otra parte también tenemos a la generación X, es decir, las personas que andan en sus 40s, que utilizan las redes sociales solo con fines laborales, es decir, utilizan poco, interactúan poco, las utilizan de una manera muy familiar, casi no interactúan con nadie si no es de su primer círculo y demás, ¿no? Luego tenemos a esta primera generación de nativos digitales que fueron los millennials, que ya no están tan jóvenes, que ya algunos de ellos están casados con hijos y que andan en los veintitantos hasta la mitad de los 30 y que son esta primera generación nativa digital en donde están utilizando las redes sociales con una frecuencia altísima, ¿no? O sea, la utilizan para prácticamente todo, no solo para documentar su vida y para documentar digamos, sus relaciones interpersonales, sino además como un medio de trabajo. Ellos fueron en buena medida los que empezaron a desarrollar estas ideas de trabajo colaborativo, trabajo a distancia, etcétera, que hoy son ya una realidad, ¿no? Y tenemos obviamente los centennials o boomlets o como le quieras llamar, que son los menores de 20 años, todos estos adolescentes, todos estos chicos que nacieron con las tecnologías de información y comunicación ya muy bien plantadas, muy bien desarrolladas y que la entienden como parte de su día a día, ¿no? Ellos se encuentran como todavía no trabajan, como todavía no se desarrollan profesionalmente, entienden las redes sociales como una extensión de su propia familia y de sus relaciones interpersonales y prácticamente tienen el mismo valor las relaciones interpersonales, las relaciones cara a cara que las relaciones que vemos a través de los medios digitales. La verdad es que las generaciones más jóvenes son totalmente vulnerables ante estas noticias falseadas, ¿no? Pero también y particularmente las personas mayores son quienes se encuentran más vulnerables. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que todos los que utilizamos estas tecnologías podemos vernos envueltos en el desarrollo de noticias falseadas, en la creación de filtros burbuja, etc., también es cierto que son las personas quienes apenas están descubriendo las tecnologías las más vulnerables porque no tienen las habilidades digitales, no tienen el manejo de fuentes, no tienen estas nociones tan arraigadas del uso de internet y de las redes sociales como las tienen las generaciones más jóvenes. Ahora, es un hecho que prácticamente conforme pasa el tiempo y se van volviendo más complejas las relaciones y el uso de las redes sociales, también es cierto que se va haciendo mucho más compleja la estructura que se necesita para colocar una noticia falseada o crear un filtro, crear una burbuja de información acerca de determinado tema. Por eso prácticamente todos estamos expuestos, los mayores porque no tienen estas habilidades digitales y los más jóvenes porque es una red muy compleja la que se utiliza para crear noticias falseadas.
Bueno, obviamente hay que enseñarnos a tener habilidades digitales, ¿no? Hay que empezar a desconfiar prácticamente de todos los contenidos que estamos viendo en Internet, porque si nosotros creemos todo lo que viene de la red, en realidad vamos a meternos en muchos problemas, porque hay información contradictoria, falsa, en fin, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer, sobre todo con estas generaciones que de alguna manera no tienen estas habilidades digitales? En buena medida es una responsabilidad de las generaciones más jóvenes, ¿no? Enseñarles a navegar, enseñarles a discriminar la información, enseñarles a desconfiar, a buscar fuentes oficiales, todo eso para hacer que las personas tengan una noción mucho más clara de lo que está sucediendo en Internet y aprendan a mirar con ojo crítico toda la multitud de noticias que se está dando. Bueno, es una combinación de todo, ¿no? Lo que mencionabas acerca de estos títulos llamativos se le conoce como clickbait, ¿no? Y es una práctica que incluso en las redes sociales está penada, ¿no? Hay ciertos algoritmos que pueden detectar que estás ofreciendo contenido que no está y que la gente no está respondiendo de la manera en la que quieres y bueno, obviamente te baja el alcance. Bajarte el alcance en las redes sociales es como desaparecerte momentáneamente del espectro con alguna publicación. Si yo hablo y digo, pues es que estoy en desacuerdo con el gobierno y ojalá se muera este secretario o el presidente o qué sé yo, pues no pasa nada porque soy un usuario común y corriente, pero si lo hace una figura relevante de las redes o los medios, como le pasó por ejemplo a Ricardo Alemán, se entiende entonces que el alcance, la forma de expresarnos, la responsabilidad que tenemos como comunicadores es muchísimo más amplia. Y entonces vemos que estas leyes de las redes sociales no se aplican de manera uniforme para todos. Son asimétricas, o sea, lo que para una persona vale no vale para la otra. Entonces también hay que entender eso. Y obviamente, bueno, pues la viralización de los contenidos tiene mucho que ver con un entendimiento técnico de cómo funcionan las redes, combinado con una buena estrategia de comunicación y con, obviamente, un buen contenido. De eso depende que se vuelva viral. Entonces es una estrategia bastante complicada la que nosotros tenemos que pensar para lanzar un contenido y hacer que realmente se vuelva viral.